got, what you got, boom. What you got, what you got, what you got, boom. What you got, what you got, what you got, boom. Happiness is taking back from one another and respect. Need more to receive less. In life, soul and fire.
Estamos al aire. Hola, muy pero muy viernes, carajo. Viernes. Y encima, 1 de agosto se cobró. ¡Sí, ¡Vamos! ¡Llegó el Capulín! Opa, Lleguemos. Qué lindo es cuando te llega el mensaje de texto, se le ha acreditado y un minuto después se le ha editado, se le ha editado. ¿Dónde era? ¡Contame algo nuevo! No te dan por lo menos una hora. ¿Verdad? Nada. Al toque. Hola a los perros y las chis. Primero les saludo a las damas. Hola, mi querida Silvita. Oye, ¡Silvita! ¡Silvita! O sea, que me confunde, no veo mi retorno. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien también acá. Tranquilidad. ¿Tomaste ya tu Carolín? Tomé ya. ¿En serio? Sí, pero apenas tomé un trago. No, 7 Eso fue en tragos. ayunas, hay que tomar, Sí. supuestamente. En ayuna dice que es. ¿Está todavía en ayuda? No, ya hace rato. De. No, yo sí estoy en ayunas, ya desmayarme acá. Y bueno, yo sí puedo Lleva estar en ahí, ayuda ya porque está. tengo reserva. Bancamos. Hola, cuate. ¿Cómo están? Buen día. Anoche. Ahí va y tenga así. No. ¡Ahora cuando te rompían la cara! ¿Cómo les gusta estos temas, Dios? Pierde mi equipo, pierde la familia. Dios mío. Demasiado pega. Dios mío. Dios mío. Y hoy está con nosotros Will Payacho. ¡Oli! ¿Qué tal? Tarde ayer el piquibole de Will Se Payacho. No, cortó triste, el triste. pelo. Payacho, Sí, menos este fútbol que Ese utilísimo. es para poder salir con Silvita en cuentas finales. tú. Dale preparado. Sí, todo. Explotó, cuenta final. Tuve que ambientar un poco más mi cara porque Le ya estaba animó. muy... Pero vos sabés que Sí. yo creo que cuenta final, nunca te vi en cuenta final, o sea, nunca se me pasó por la cabeza, Que él esté ahí. ¿Qué está ahí? pero es un programa que te va como anillo al dedo. Gracias, Es Frank, un gracias, humor gracias. que vos manejas muy bien. Sí, fue muy divertido, O nos sea, reímos que mucho. ese programa es súper divertido. No sé cuál fue tu experiencia. Fabi así, ahí le rajaron. Nos mandaron. No, es como que salís pues del molde. Sí. Es un programa random donde Sí. te cuentan noticias random. Random. ¿verdad? Sí. No hay necesidad que vos seas demasiado serio o Sí, serio. o seria. Sí. Con un ¿Cuándo date. hace Quique? Hola, estúpido. Y yo, o sea, ya no hacen la voz, no, boludo. Y ¿Cómo vos- va a ser? Pero y vos con los dos se vaya, no. Estúpido. Tres personajes que cambio, boludo. Está, 3 en 1. Tenés que No, soltar me en- tienen que pagar más si quieren que haga más cosas en este Ah, no, canal. pero- Demasiadas pero de cosas ya hago. invitado. ¿Querés que te cuente algo? Que contame algo. El otro día yo estaba escuchando Monte Carlo en el programa de Turri y Macizo. ¿Eh? ¿Sí? Sí, él hace también de La misma cosa voz. que hizo acá. Ah, Que así hace acá, es. lleva Yo estaba allá. hablando con ustedes, carajo. No, Quemando Así es. recursos, quemando No, recursos. así es. No, yo Sí. ya le veo todo con la remera birrini. No, esa, no. No le veo con la Turri, remera, mi qué amor, sé te yo. amo. No Vos le veo sabes. la remera de Popu Popu TV, no, ¿Cuál es el olvídate. problema, pibe? A pelo bien. Papá querida. A pelo bien. ¿Cuál es mi plata el problema? ¿Cuál es el problema que tú no pibe? No, pero plata. Ay, siempre. Bueno, no, estamos hablando de uno de los programas más representativos de la Mentira. mañana. Estamos hablando de No Pensé Pasar por esto, así que lo siento y lo concreto es que José Ayala, Fay Martínez, Silvia Aguilar y Wilper Leacha van a estar presentando en Tierra Roja, Guaraní. boludo, si es que no se va Turrini. No, ahí está. Sí, Ahí está, tiene el reemplazo. reemplazo. Ahí está. Se va de vacaciones. Este muchacho, si es que no era actor y eso, qué buen estafador desde Tacumbuya. ¿Verdad? Justo ahora que- Eso En es el los ojo. comisarios cuando Sí. te llaman de pasar por comisario. Ese, Igualito. buen Vos estafador. sabés que José, si no era honesto, Y probablemente iba a ser ¿Qué pico va a estafador. ser un Pero ya le dije, yo sé que le ayudé para la Hijo de quincena. político, güey, boludo. Era, Core. Ya estamos conectados. ¿Cómo? Estamos ligando puteadas a través de YouTube. ¿Sabes? Mi casa primero quiero tomar mi whisky, pasarme. Tu Carolín, tu Carolín. Hablando de... ¡Oh! ¡Gordoño! ¡Gordoño! Llegó Gordoño. ¡Vamos! A la mierda. Le vi a Gordoño en TikTok, le estaba dando de comer a los perritos. Varela a los perritos, Gordoño. Ahí está. ¿Qué decís, pues, Quique? Quique, ¿Qué es lo ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué, Quique? Quique, ¿qué pasó, Quique? Dale, pues, Quique. Gordoño, sentate en el sofá.
va a cambiar y ustedes se van a sorprender. Sí, así que le puedo mal el mic a Gordoño, Ahí cuate. está. ¿Cómo te va, Gordoño, querido? Todo bien. ¿Y ustedes cómo están? Espectacular. Bueno, Gordoño nos trae el terererupá, pero también viene a hablarnos de un evento a beneficio de nuestro amigo Tortu. Sí, señores. Decilo, Gordoño. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Estamos haciendo una colaboración para Tortu. Todos por Tortu somos. Sí. Pues a Y Tortu. todas las Tortu. personas Vamos, Tortu. que envíen su granito de arena, yo entre eso vamos a sortear una lavarropa también. Una lavarropa, cualquier 1.000, 2.000, 3.000, todo suma. Vamos a estar, porque él está ahora en terapia intensiva, está en la INERAM. Fuerza. Fuerza, Tortu. Ahí está el Está alias nuestra. para... Sí, porque es caro, Sherato, este tema de la salud en Paraguay, más otra vez cuando está en terapia intensiva. Así que por ahí, si cobraste y te gusta la comida de Gordoño, si le conoces a Tortu también, ahí está el alias para Vamos a poder ayudar. ayudarle. ¿Eh? Está bien, Gordoño. Fuerza y que se recupere nuestro amigo pronto, Shera. ¿Eh? Hace rato ya que Tortu viene con este cuadro. Sí, 15 días más 15 o menos que días está. ya. 15 días, jodido. Hace rato ya. Así que fuerza a toda la familia de Tortu también, Gordoño. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales para poder ayudar también, Gordoño, y poder comer tus delicias? Sí, estamos como Lomitería Gordoño en TikTok. Gordono. 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 Gordono, estamos en TikTok y en Instagram estamos como Lomitería Gordoño. Lomitería Gordoño. Ahí está, espectacular. puedan Bueno, ya conocer. saben, vamos a ayudarle al amigo Tortu. ¡Fuerza, carajo. Tortu, Vamos, carajo! ¡Te fuerza, vas a Tortu. recuperar, Tortu, papá! ¿Qué nos trajiste, Gordoño? Acá les traje una lomipizza para que puedan disfrutar para el tereré. Un de ¡Con tarot. el Carulín! Carolina. Carro encima y después ya. Ahí es. Justo los dos, Gordi. O sea, que yo no desayuné hoy Y- por el tema del Y Carolín. tenemos que hacer el carrulín en ayunas. Me avisaron que Gordoño iba a venir de tarde. Cuando No ya pienso viene desayunar. ¡Botella, Will! Qué bola que Van a todavía no comer desayunaron. todo. No, yo no desayuné. les creo. Yo no desayuné ayer todavía. le bajé, llegué a casa de mi otro programa, 10 de la noche, vuelta y vuelta. Tu programa preferido, ¿verdad? Hijo El de programa puta. que le El que encanta. le encanta. Se Usa- queda, o sea, falta. que termina el programa acá, no le No, saluda a nadie. No, se va, corre, Mentira. se va corriendo, se va. Corre. En tercer Corriendo, tiempo sí, hasta, me voy. hasta el bombero le saluda. Me despido de todo, pero me voy corriendo. Vos sabés que tengo el mismo problema en tercer tiempo. ¿En serio? Sí, con No el le asado. saluda Con el asado, Con el asado. Le saluda a la gente. No, después ya dicen que él te voy a retirar el saludo. O sea, ya no le saluda luego. No me saludó, ma. A mí tampoco, carajo. Gordoño envió un audio. A ver, Por favor, que ¿qué tiraste? Porque- sin contexto. A ver, tiene a ver, a ver el ojos. audio. A ver el audio. Vamos a escuchar, vamos a Ponele, escuchar. dale play. Ah, que Ahí sí, está, que bueno, la- ya. Gabriel. Bueno, Bueno, ¿sabes qué? Mientras 40 personas y ya estoy, Gina, que no quiero saber nada. Llegamos a las 100 personas ¿Qué? en 20 minutos 20 minutos, ok. y sorteamos un 100.000 guaraníes. ¿No? ¡Sí, Puedo carajo! creer. 100.000 guaraníes. Siete Siga, Alias, alias 100.000 guaraníes, ya está. A ver, ¿y cómo vas a Y- no podemos decir, cómo vas a regalar eso? Y por Con transferencia. transferencia. Sí, no me refiero a cómo va a ser tu mecánica. Y ahí entre todos los comentarios. Ah, ok. Ahí entre Genial. todos los Tenemos comentarios. nuestro sistema. Y le vamos a incluir a los pendejos babolaques de Twitch. A todos. Y si YouTube. llegamos a los 100 en Twitch, sí. Porque 100 ahora YouTube, mismo, por 100 ejemplo, Twitch. nadie está comentando en Twitch, para ¿Viste? empezarlo. 100.000. Estúpido. 100.000. No le vayas a insultar a nuestra audiencia. Pelotudo. ¿Me querés poner Sí, mi mensajero? Dale. Llegamos a 100 en YouTube y 100 viewers en Twitch. 100.000 para acá, uno bañame. ¿Cómo? Para cada uno. Claro. Fabi, te hacen. Ahí por ahí las 100.000. Ya, Todos. todos. Ya, hubo la Carolí. Primero vamos a saludar a nuestra audiencia. Sí, hola gente de YouTube. Podemos los mensajes a través de YouTube. Vamos bien arriba. YouTube está más fuerte, papá. YouTube está fuerte. Salvador escribió y todo en YouTube también. ¡Oh! Salvi que ayer estuvo reunido con varios de nuestros fanáticos. ¿Dónde? Estaban jugando partidos. Les mando saludos. Yo pensé que el evento iba a ser hoy porque me dejó un audio Salvi invitándome. No pude llegar ayer, pero en una próxima voy a estar por ahí saludando. Claro, una cuestión de... A ver, Saludar a nuestra ponemos los gente. mensajes de demonio a través de YouTube. Acá tenemos.
Ahí está, YouTube. Ahí tenemos unos cuantos. A ver, pasar un poco, Silvita. Ahí, Gracias, Toco gracias Requis. Álvaro, gracias Álvaro. Y mientras vamos a hacer el trago de Carrulín también. Dale, acá en Twitch al menos Elías94, que seguramente va a ser nuestro Elías, calculo, ¿verdad? Buenos días, los mejores de la mañana. Ah. 077 para el sorteo. Sí, llegamos a los 100. Él quiere girar 100.000. Él quiere Sí. 100.000. En YouTube tenemos 39. Vamos, vale que los perros. 45 ahora. Hola, hola. 45. 45. ¡Ea! Carlitos Ortega, saludos, seguro tío Salvando Yeray, Hola, buenos hola. días Popu, saludos a toda la mesa, buen día gente, Salvador, ¿Eh? Yayeraque. Chavito. Salvador Yayeraque, José de Plaga, ¿no fuiste anoche en el encuentro líder con su comunidad o no farreaste con gente en Boriajú ¿Qué? vos? ¿Cuál de quién? Y este fue el encuentro De José. de los salvistas y de gente que también nos suele escribir acá. ¿Por qué no me avisaron? Y Salva me avisó, me dijo mañana por hoy. por hoy. Era ayer y yo ayer ya tenía una cita. Compromiso, ¿Dónde fue? compromiso. Creo que fue en una cancha ahí, zona de Cuasantín, por lo que me Mira, dijo. anda. Había sido en la placita frente a lo de José. Sí, en la eso Santana quiero nomás. saber. ¿Qué pasó de los amigos de la placita? ¿Le dejaste pio festejar el día de la mitad de Tembo? Sí, con tereré. Asado y todo. vos. Ah, no, Salvador. ¿Qué más, Fabi? Un día como hoy, pero hace 21 años, se recuerda una de las tragedias más grandes en la historia de nuestro Licuabolaño, país, la bueno. del Licuabolaño. Es una tragedia que enlutó a todo el barrio Trinidad y a todo un país. Hablando de eso, hay un evento hoy, 1 de agosto, a partir de las 20 horas en ¿El memorial es? en el memorial, sí. Es una actividad que se lleva a cabo por algunos de los familiares. Van a tener artistas, bailes, porque ellos lo que quieren es poder recordar este día desde la parte más feliz de estas personas que partieron. Un homenaje. claro. Sí, un Un homenaje. homenaje. Ahí tienen una especie de teatro ahí Sí. dentro Hay del- todo. sí. Se hizo ¿Vos ya un te centro fuiste? cultural, sí. Centro cultural, ahí Yo está, vivo a sí. 5 cuadras del Licuabolaño. Pero sí, es verdad que parte de la estructura que quedó es la estructura que se volvió, Sí. como Creo se que le dio en el vida. interior- Sí, en la el interior. escalera, quedó la escalera donde la mayoría de las personas quedaron, se Atrapadas. desmayaron y ahí muchas murieron aplastadas, asfixiadas. Asfixiado. Oye, había José hace mucho en Trinidad cuando pasó Sí, eso. no, toda mi familia de Trinidad, todos. O sea, vos estabas ese día ahí. día. Gracias a Dios, nadie ni uno de mi familia le tocó morir ahí, porque vos sabés que parecía zona de guerra. Ese 2004 Dios mío. estábamos nosotros, y nosotros siempre nos íbamos a comprar licuabolaños. Sí. Y Es por que eso- todo el mundo se todo iba el ahí. mundo. Todo el mundo. Era Todo el súper mundo. popular en esa época. Por esas razones de la vida, ese día papá y mamá se fueron a comprar a otro supermercado, pero porque no le quedaba por el camino. Cosas de la vida, ¿verdad? Qué locura. Nosotros en ese entonces estábamos con Telecomio y teníamos un evento por el Día del Niño a beneficio de los niños ahí de la zona de Ceballos Cue. Ok. Y estábamos ahí en el Botánico. Ah. Justo en el Botánico, cerca de casa. Entonces yo me fui caminando nomás, tranquilo. Y de repente escuchamos. Vemos primero humo. ¿Qué, Mira, para lo vos, que se ¿qué está pico quemando? es eso? Y de repente, se está incendiando el Licuabolaño. ¿Y vos sabés cuál fue la primera reacción de todos? ¿Cuál? De todos. Era, Dios mío, era un poco, hija, maí, qué loco se está incendiando. Y papá claro. también me llama, José, ¿qué tal? Se está incendiando el Licuabolaño. Qué bueno más, ¿verdad? Antes pues era de costumbre que se incendiara Claro, toda esta y zona de las todos parrillas. tomamos, los que estábamos presentes, y todo el mundo tomó como broma de ¿qué La vamos a hacer parrilla. ahora? Claro, claro. Y después, Nadie y estaban los dimensionó. bomberos, y los bomberos al toque ya se preparan y se van. Y después ya se van más bomberos, y después ya la cara de la gente, hay 10 muertos. Sí. Ahí empezaba hay el 10 conteo. muertos Mucha recién. gente Y fue nosotros, Sí. 10 muertos, hija de puta, 10 muertos. Y después al toque, 50, dice ella. Después, Y ahí iba escalando. y vos sabés que justo era el cumpleaños de la abuela de Gustavo Cabaña. Ajá. Y nos vamos a la casa de la abuela en Fernando de la Mora. Y estábamos ahí. Llegamos y a ella era 200 muertos esto. Y nosotros nos quedamos así. Hija de puta. Y de repente nadie comía. Todos nos quedábamos ahí. Yo pensaba nomás, ¿quién de mi familia ha de estar? ¿Quién de mi familia ha de estar? Por favor, Claro. Dios mío. Y todos se estaban reportando cuando eso. No había WhatsApp ni No, mensaje llamada, de texto. Sí, mensaje de texto y llamada. Llamada. Sí, tía fulana está en su casa. Sí, tía fulana está. ¿Dónde está? Y bueno, ya está, dale. Y de repente suena el teléfono de Gustavo Cabaña. ¡Pum! Hola.
Y abuela y su prima. ¿Y dónde están? Y no llegaron todavía. Y se fueron al súper. Y todos nos Pero la quedamos. incertidumbre total, porque Sí. no había comunicación de Dios esta mío. O cosa sea, como es es que ahora. la abuela y la prima de Gustavo desaparecieron en el Iguá Bolaño. Y Dios yo mío. me salvé, o sea, toda mi familia se salvó. Y lo que nunca me voy a olvidar de ese día, no es luego el fuego, la imagen de todo, lo que nunca me voy a olvidar. Yo vivo a 5 cuadras. Una semana el olor A quemado. a A quemado. carne quemada y Qué pelo horrible. quemado. ¿En serio? Y otra vez vos te ibas caminando, porque yo del barrio siempre. Claro, Y me tenía que ir al velorio de la casa de mi socio acá y después veía, y vos te ibas, parecía zona de guerra, Sí. en una casa, un cajón, en otra Sí, casa, así otro dice. cajón, en otra casa, en una cuadra Pero así. eso mismo todo. te iba a decir, como lo que pero en todas partes, hacia mi barrio también, hacia entre Tacumbú y Sajonia, Sí. cómo se iban todos hacia el cementerio del sur, pues. Sí. Y las caravanas de Sí. fúnebre era así tipo contigo. Lombardo, Era así muchísimo. el 3 de agosto, Sí. la calle Lombardo para salir a Sacramento hubo literal embotellamiento de carro fúnebre. Sí, sí, Todito, horrible, porque todos horrible. lo enterraban el 3 de agosto y estaban ahí. Y otra cosa fuerte. muy loca, en Ceballos-Cue creo que está el regimiento, no de Viñascue, hay un regimiento militar. Sí, pero el de de Imabel, ¿voy a decir? El que está cerca de la Imabel. No me acuerdo cuál, pero atiendan esto, chicos. Ustedes, A ver, la creo que caballería. ni nacieron o eran muy bebés, pero esto es lo más loco. La gente se iba ahí porque ahí se llevaban los restos no identificados. Claro, y habrá sido en la caballería. Puede Habrá ser. sido, habrá sido. Se En, llevaban los restos. en Tropic Club, Dan. En Tropic Tropic Club, Club también, sí. ¿Sabe qué pasa aquí, Kim? En Tropic Club se llevaban los cuerpos enteros. Sí. Para que Ahí le se reconozcan, llevaban se le reconozca a la gente. un brazo se encontraba, se encontraba una cabeza chamuscada, se llevaba. Dios mío, Sí. boludo, qué fuerte. Entonces, era tipo, y esto es muy loco porque yo vi eso acompañándole a un amigo que desapareció su mamá. Literal así, había gente que se derritió, Sí. desapareció. Desaparecieron. Sí. Y vos sabés que hay, bueno, en los parlantes, ahora tenemos la foto A472. Sí, 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 sí. Esa clase Este de brazo identificación es horrible. tiene, y mostraban el brazo, este brazo todavía encontramos con una pulsera de color tal cosa, y se veía el brazo con una pulsera. A ver si alguien puede identificar. Dios Y mío. todo el mundo Qué estaba así bárbaro. buscando. Y la siguiente foto era una pierna con un campeón de tal cosa. Ya, Y ya, a así. veces ponía N, Dan. Y Sí, puede qué parecer poco. muy deshumanizante, pero es la única forma para la Claro, cantidad de para la gente que cantidad de había, es la única forma más eficiente, por decir así, de hacer eso, ¿verdad? Yo lo Sí. que recuerdo de esa época, yo era súper chica todavía y en la tele todavía pasaban imágenes de cómo se alzaban los cuerpos en un camión, Sí. Sí. todos unos encima, o sea, Todo todos chamucado, empilados. Y para mí fue esa Muy una fuerte, imagen sí, que se también. me quedó grabada, así los cuerpos todos negros. Recuerdo que era una carrocería de madera y una camionetita blanca. Sí. De estos que No, era como la si gente fuese- ofrecía sus sí. vehículos para poder aportar. Eso fue lo más cerca que uno pudo sentir de estar en una guerra. Totalmente. Y Porque literalmente. veías así cómo se subían los cuerpos y los cuerpos se quedan chamuscados y se quedan así todos Duros. duros, ¿verdad? La peor Y tragedia del La Paraguay. peor, La peor tragedia tragedia. en tiempo de paz del Paraguay. Sí. Y después nos íbamos a hacer cobertura también todo al Emergencia Nacional. Sí. Vos sabés que nunca me voy a olvidar. Entro a Emergencia Nacional y era una pieza así de grande llena de cajones para repartir a los familiares. Impresionante fue. Así que lo más loco de todo, gente, por eso los culpables ligaron 4, 8 y 12 años. Muy 4, loco. 8 y 12 Sí. años nomás Salieron fueron. en libertad y Uno ya murió, ya. Ya No, no, murieron, los ya dos ya murió el murieron. hijo, El ya hijo y el murió. papá. Juan Primero, Pío y el otro. sí, Paiva, ¿cuál? Pío era, ¿verdad? El hijo Paiva. murió primero por COVID. Sí. Y el papá murió hace el año pasado o el año antepasado. Sí, pero más o ya era menos. mayor también. Era mayor también. Consulta, pero ¿cuál fue el motivo real por el que, o sea, de verdad se cerraron todas las puertas? se Porque- comprobó. Sí, 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 Hay- ahora, hay ahora. un Se guardia, cambadeó. un guardia fue procesado también por eso. Sí. Un guardia. Vos sabés porque que él fue el que El dio la hijo, orden. no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, y siempre que estábamos en el Licuado Bolaños, El que era gordo, gordito, gordo, Daniel tenía Paiva. mucha obesidad, ¿verdad? Pero él era un, perdón, no es perdón porque se merece, era un hijo de De puta. puta. Sí. Porque vos sabés que él siempre se sentaba, y eso todo Trinidad se acuerda, el gordo se sentaba en la carnicería, el señor,
y en un banquito y le controlaba a la gente y le miraba y a su empleado. Poné bien, Sí. dale, le está dando de más, dale. ¿Por qué tirás tanto cebo? Ponele con la grasa. Claro, Decía Juan, que- eso. Juan, que la gente no va a comer acá. Así era. Y nosotros así Claro, siempre esa es la verdadera era persona un hijo de puta. miserable. Sí, era, miserable. o sea, nosotros sabemos también, antes de que se haya descubierto, que se cerraron las puertas porque Los dueños una eran unos familia hijos de puta. miserables. ¿Entendés? Era el tipo se sentaba y, no, ¿qué le va a quitar la grasa? Señora, así se lleva, con la grasa se lleva, dale. ¿Entendés? Era un hijo de puta el gordo. Y bueno, ahí están. Cerraron las puertas, murieron muchas personas. Otra cosa que me contó un sobreviviente vecino de Trinidad, ahí cuando me fui a la cancha de Rubio Ñu, Ajá. nunca se va a olvidar que él se despierta porque quedó cubierto por todos los cuerpos. Se despierta, sale, ve el humo y lo primero que ve es un señor que está así caminando perdido y con toda la La piel que se carne le iba a derretida. quedar. El tipo dice que estaba derretido, la Hijo de piel le puta. colgaba todo y después ya nunca más le vio, ¿verdad? No, y seguro que ya ahí habrá fallecido. Y hasta también, ahora, vos sabés que probablemente. hay 6 personas desaparecidas. Sí, literal Se se habrán hecho derritieron. ceniza, no se sabe. Así Dice que hay mismo. mucho movimiento en esa zona. Ah, Hay sí, movimiento. Dice que hay eso- movimiento de- también, sí. Eso se cuenta mucho. Nadie más se acuerda. Ahora entra al súper. ¿Dónde están las salidas de emergencia? Sí, O sea, que eso. yo lo primero que miro Los es el shopping. súper eso. Y Pero ahora imagínate. últimamente se hacen todo de vidrio. Y eso es una ventaja porque por lo menos Sí. vos lo Podés primero que romper. pensás. Y después como que todo el mundo tenía miedo de entrar al súper. Sí. Mi mamá tenía un trauma. horrible. Vos cuando horrible. pases por Artigas, ahora vas a ver el centro cultural, pero se mantiene la escalera y esa escalera fue donde todos se juntaron y ahí fue donde se cerró el portón que era de metal y el frente que era un portón de vidrio que después los bomberos rompieron. Me acuerdo Y de... gracias a eso Y entraron. la puerta no se pudo abrir, la gente empezaba a abrir desde Ay, afuera. sí. No se pudo abrir porque la gente en la desesperación de hacia adentro se amontonó. amontonaba. Y la puerta del costado, como era de metal, entonces ahí ahí la mayor cantidad de gente se quedó atrapada. Ahí fue donde murió la mayor cantidad de gente en esa escalera que está sobre Artigas. Entonces los bomberos hicieron un boquete. Pero a mí me genera Ah, una sí. sensación... Yo evito pasar por ahí realmente. Es fuerte, Porque, porque me Es genera una calle tan transitada, Sí. una No, zona tan... es transitada, pero a mí me genera una sensación de... No sé, como muy no, tétrico, ¿verdad? Sí, no puedo explicar lo que yo siento cuando quedó paso por impregnada ahí. ahí la pero cuestión siento de Hay que una energía terrible. esa energía, Porque esa ¿cuántos es la barrios juntos palabra. hay? Trinidad, Ceballos Cuez, Sí, todo. Imagínate, todos Loma, tuvimos... ¿cómo es? Y En súper Loma Puritana. transitado, Loma es camino Puritana. al centro, saliendo, vos podés... Lo que pasa sí es o que sí esa pasás. zona era clave en ese aspecto porque te conectaba con Limpio, Emboscada Sí, y toda esa todo. y la gente venía más hacia... Asunción. Claro, la gente que venía hacia allá se iba porque era cheto, por decirlo así, Claro. era lindo. Un da ícono era el gusto, Coahuilaño, un sí, ícono sí, Sí, sí. y hasta, yo no sé si ahora siguen estando, pero hasta antes de la construcción, creo que hay un museo donde están los zapatitos de los niños, Sí. de las niñas, hay ropa, hay carritos Que se pudieron derretidos. rescatar. Que se Hijo pudieron de- rescatar. Y fuerte. es, Hay una caja, creo que de la caja que se usó. Sí. El último, el que imprimió el último ticket, algo así. La caja Eso- registradora. Eso se tiene todo ahí. no, O terrible. sea, hay Y- que ir a hay Y que la ir a imagen, historia. la imagen más fuerte Muy que me triste contó nomás. un bombero de Trinidad, la imagen más fuerte que hasta ahora le persigue en su sueño es la de una chica embarazada toda chamuscada, así, ¿viste? Tipo los de Pompeya, Sí. que quedaron así momificados. Y bueno, era una chica con su panza acá y ya toda Totalmente. chamuscada y se notaba la pancita. No. Terrible, terrible. Bueno. Así que a recordar, a las 11:36 ocurrió eso, así que a recordar y a no permitir que Que vuelva a hijos pasar. de Nunca puta más. vuelvan a hacer eso. ¿eh? Nunca Fuerza más. Trinidad, Fuerza Trinidad. Vamos a agradecer a nuestro amigo Gordoño. Fuerza Tortu, caramba. ¡Fuerza, Tortu! Y la lomipizza que está ahora, Gordoño, a full, ¿eh? Claro que sí. Disfruten, Riquísima. disfruten. Una vez más recordando el alias Gordoño querido. 4.309.810 es el alias para colaborar, para que puedan donar con el amigo Tortu. Buenísimo. 4.309.810. Qué grande, Tortu. Vamos, fuerza, Tortu. Gracias, Gordoño. Gracias, Bordoño. Tenemos 57 personas. Llegamos a los 100 y se van ¡Dale! 100.000 japores. Dale, una ¿Qué? cepa ese Algo amigo. viene en Twitch. Por fin tenemos ahí. el gordo va chavita, boludo. Va a sortear plata. Dice Crimi, dice buenas. David Osorio, nuestro Hola. fiel oyente, también hola. Ay, hijo de puta, no. Una gordoña. No. Uno
Ah, nunca Tuvimos un se veía. blackout. Cállate vos, Quique. ¡Gordoño! El Bueno, blackout más grande del país. Dice, mira, José era mi vecino, pues yo vivía hacia la capilla Nuestra Señora de la Asunción. Ahí José, era. sí, qué grande, está todavía ahí a full. Súper linda está la capilla. Y ahí, por ahora están calladitos, nos mandó de Twitch, seguro que ya, enseguida nos van a bajar. Despiértese, de boludo. Ahí está. ¿Qué dice la gente a través de YouTube, cuate? Tenemos mensajes y pensar que el actual ministro del Interior, Enrique Riera, era el intendente de Asunción en aquella época. Algún tipo de responsabilidad él tuvo que haber ligado también. Y Eso no puede dijo. ser eso, ¿no? ¿Qué La locura? MUNI había aprobado los planos mediante coimas para la construcción del supermercado, Sí, sí. dicen acá. Los perros cobraron y ya no tienen un peso y ahora Ese ya es no un clásico. quieren trabajar, dice. Ese es un clásico. no, Hoy, antes de que se cobrara la energía, era como una energía de había más tráfico Sí. y todos eran como estaban felices por el Día de la Amistad. Ah. Posterior al Día de la Amistad, la gente en doyera ahí. Y hoy ya era un ambiente más tenso, la gente oñe bocina, papi. Sí. Ya Es que se me- gastaron más de lo que debía, Pero pues. vos sabés que en Guayana es así, la gente muy tensa, Muy maneja. tensa. Sí. ¿O será Muy que nerviosa. farrean jueves y después le aplican el conti Pero, y después pide pero ahí? en serio eso es, los viernes a la mañana cuando yo vengo, impresionante, muy histérica la gente, muy imprudente, cómo maneja. ¿Cómo maneja? Está Ayer bien, José acomodado se todo Todo lo de peleó. la semana, ahora Sí, está re pero, loca la gente. me parece que ya... Y encima hay viento norte, está nublado, Sí, entonces los sí. perros me parece Y más ahí, loco. y ahí parece que me la tanto con lo de agosto, porque eso fue de agosto, supuestamente, claro, viento claro. norte que trae todo, Sí, Bacapirú y cosas así. Consulta, cuando viene viento norte o viento, ¿cuál es lo que es el viento que trae lluvia? El sur. Viento sur, por Ah, eso que Que es el que fresquito. trae el fresco, sí. Siempre trae fresco. Y viento norte famoso, el viento caliente. La humedad. Caliente. Humedad. Caliente y trae la mugre. Y trae la humedad. mugre. Sí. El viento norte es el que se considera viento macho, cuando te Sí, vas sí, al sí, colegio sí. y te vuela. Y ese ese supuestamente el doctor Francia odiaba. Ah. Había viento norte y él quería fusilar nomás. Era Boludo. Un día tranquilo en A la vida. José viene viento norte y le agarra hambre, boludo. Va a comer lo que vea, yo. Sur, boludo. viento este igual. Hola. Vamos a hacer el trabajo de los carrulines. Vamos a Por favor. tomar. ¿Cómo? ¿Saben? Y Tazas de... este es para Llevaron de sortear mí entre mi los carrulín. Che, Ah, qué mira, bueno el están los blanco, vasitos. El kit de Fortín, mira lo que es, perros. papá. Aquí de Forte. Déjate de joder. Ahí está. Mientras tanto voy a leer un Demonio. poquitito de Twitch. Ah. que Remera a la albirroja. A la pipeta. ¿Qué tipo de carrulín tenés, José? Si puedes contar, por Tenés favor. carrulín, porque es para la albirroja, mira lo que es. Ah, para la remera y todo, Encima, papá. obviamente está súper pensado porque ahí está, forma la bandera de La Paraguay. forma de la bandera Paraguay. Claro, no, no. El rojo Sí. con, obvio, frutos rojos. Sí. El blanco hecho con caña blanca. Y el azul con arándanos. A la miércoles. Ay, pa, yo... ¿Sabes Yo voy a hacer este porque soy libre. ¿Sabes qué música podemos poner, Ariel, Ah, tengo para el escuchar? blanco. Una de Carolims se llama. Es una banda paraguaya que se llama Carolims. de Carolims. Y puedes poner Sí, de ahí. Carolims. Sí, Y el de vasito, Carolims. ¿quién Los tuvo la amigos de idea de traer estos Cupé. vasitos? ¿Vos? Demonio, trajo de su Está bar. muy bueno. De su borracho. ¿Son de ¿Vos acá? tomás, ¿Son de acá? Vamos a Vale, sacar, vamos a prepárense contar ya. la mala onda. Vamos a contar la mala vibra. Tienen que ser 7 shots, ¿verdad? A la gran. Y 7 shots son. Ay, 7 pues, tragos. José. 7, Ah, no, 7 tragos nomás, no 7 No, shots. yo no voy a poder tomar, si te voy a probar. Vamos a probar. Silvia, después Ay, ay, tiene- ay, Silvia, después tiene que hacer un rapidito. No, el contenido. Silvia. No voy a boludo. hacer Es cierto. La rapidito. gente mal pensada. A ver. A ver. Silvia, la 1, la 2 y a la... Uno. Carolín. Uno. Y trago guasú, De la core, Silvia. Uno. Oh. 2. Híjole, ¿cómo le está costando? Trago guasú es ¿Eh, güey? Silvia. Vamos, 3. Silvia. 3. Vamos, falta Vamos. 4. Ya llega la repe de Popu TV. 4. 5. 5. Vale, Silvia. 6. 6 Y 7. Silvia. Silvia. va la mala vibra. Upaite. Ahora me toca. A ver. La cara de Silvia, boludo. Uno. ¿Se quiere sacar? Vale. 1. 1, 2. 2. Pero está acostumbrado, pues. Está acostumbrado. 4. Te tiene más training que... Vamos por uno más. Está más entrenado. Sí, que- güey. 5. Vino, Ahí está. Y Ey. queda el último, la última botita. Ay, Dale. faltó. Dale. Y una más.
7. A la gran Ahí siete. está. Bravo. Ritual, boludo. Por si acaso le bajó un trago. Pecarulino, acaso o entero queda. cojo un mísera. Dale, Bayola. Dale, Che, Javi. hoy Te abre es... todo, papá. Sí. Te abre todo. Hoy es día del Pojañaná también. Sí, Sí. desde el 2015. ¿En serio? Ojalá Día nada del- ese no remedio vino va. nuestra yuyera sexy. No. La vino. yuyera joda, hermana. Le Le que no suspendieron porque demonios le tanteó a la hermana de Moralito. Ah, Va, ella picó en Yaguarumo. Pero Dale, sí, cuate, sí, dale, cuate. Dale, 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 Fabiola. dale, dale. Allá, guaca y Vamos, chajauta. allá, guau. ¡Es mojón, mísera! Uno. Falta fuera de ritmo, Ahí boludo. está, sí, hace rato que no. Dale. Dos. Imagínate. Espera, ahí picoteó. 62 personas viendo en YouTube. Dale, estamos ya a los 100. Dale, Dale, 3. dale. Llega. Tres. Una más. Cuatro. Sí. Espera, que se le cayó el retorno. 5. 5. Dale, 5. Dale 5. Falta poco ya. 5. Vente. 6. No. 6, dale, 6. Dale, Último, Fabi. Me acuerdo una vez acá, Huete Carulimpe el año pasado. Y este año ya Una me... botella pico tomaste, ¿o qué? No, pero toditos los carulines que había en Jarrago tomamos. No, bueno, ahí está. Sí, es que no. 6. Y... Uno más. Fitness, pues, fitness, pues. Fitness, pues. Ahí está. Pero ese es para mejorar el ritmo Para la cardíaco. vaca flaca. Ay. Sí. Y yo, Dale. Oye, eso. 7. 7. Siete ya. Ah, pero Muy qué bien, muy rico. bien. Este me gusta el blanco. El literal. ¡Guácala, qué rico! Listo, tírame. Dale, güey. Bota, arruina, güey. Otro que no tiene problema tampoco. Acá, toma. Sin fondo, pega darle sin fondo y nada. Dale, Will, así como se te da ya en tu bar del centro. Después de acá se va a ir otra vez al bar. De taroa. Tensión, que arranca temprano. Con la ruda, De Taroba, con la ruda te mandé, Will. José entrenó todo el año para hoy, dice el gato con rata. Dale. 1. Uno. 2. El mito y la historia. Los mitos y el cuerpo. Los mitos y el chavo. Ahí está. Qué puta, güey, paleazo, boludo. 4. 5. Ahí entró. No. Ahí pasó. 5. Toma. No. 6. Y... Para que quede acá el último. Para que quede el último. Oh. Dale, güey. 7. ¡Vamos! Ah. Chicos, no probé ese, pero llámame. De las cores. Ahí está, ya le gustó ya. Ya le gustó. Está haciendo un mejunje de todos los Qué rico carrulines. ese azul, vamos el rojo. Aguanta el rico. Carolina en agosto. Viernes empieza temprano el chupi. Chico ajeno y ajeno. Yo quiero dar en carajo. Pedro Martínez dice, buena señal. Dale, Quique. 1. Dale. 2. Ah, ¿qué tal? Dale. ¡Más espacio! Espera. 3. Hijo de puta, qué fuerte que es, Es boludo. muy fuerte. Primera vez. 4. Dale, una. 5. Dale. 6. 6. Ah, Y 7. 7. Ahí está, dale, loro. ¡Hijo de puta, boludo! Ah, no le ponga, no le vaya a mezclar con jijiji porque... No, con jijiji No, no le vaya a Te mezclar con deshidrata. jijiji. ¡Qué rico el carulín, boludo! Vos sabés que este rojito es riquísimo un poco. De ese es que tiene... Vos sabés que No digo cuenta, mami. este es Carolín Chet. Fabiola, Que frutos rojos. Ella guarda, vamos a hacer Este el voy a resto del llevar en mi programa. bolsillo. hoy no podemos desconocer. O sea, que yo a ustedes les quiero mucho. Ahí está. No. Quique, no. No, le hagas no, con eso, no le hagas con eso. No. Para despertarte. No se puede, Quique, no se Quique, puede. no siempre se puede, Quique, tranquilízate con eso. Bueno, y Pucuma agosto, ya le quiero ver allá por el 25 de agosto, boludo. No, La no, puta. pero Después agosto.
enero es el mes más largo. Agosto, Oicatú y Pucú, pero agosto viene cargado de muchísimas actividades. Tenés Día del Idioma Guaraní, después tenés Día de todos Fundación los santos. de Asunción. Asunción. Tenemos los juegos. 10 de agosto San Lorenzo, 8 de El Día del agosto, Niño. Día del Niño 16. Sí. Agosto es como para entretenerse, Sí. bien larguito, y después ya viene Y septiembre. vos sabés por qué justamente agosto es largo, porque uno la acompaña al 31, que Sí, tiene también en 31. Julio. y otro que se gasta muchísimo por el tema del Día del Niño. Sí. Te digo, pero vamos a tener feriado 15 de agosto. ¿Qué Tenemos fue, feriado. otra vez? Antes era Día de la Bandera 14 de agosto. Y era feriado 14 y 15 15 de agosto en la escuela anda ya high. Vos sabés que mucha gente se queja y dice, no, ¿para qué tanto feriado? Somos el país de Latinoamérica que menos feriado tiene. Uno es eso y otro que los feriados es para gastar plata. No Hay que ser quieren honesto. trabajar, la gane. Hay gente Se para que quieren quedar en su Sí, casa. también. A nosotros no nos conviene trabajar el feriado. Claro. paga Cobramos doble. doble. Se cobra Pero hay doble. gente que, por ejemplo, los que son independientes en el mercado, Sí. ellos, por ejemplo, Bueno, dependen. es lo que le habían hecho una nota y decían, y al final conviene ahorrarlo con Sí, ¿te alegre, acordás? ¿verdad? Papucho se fue Sí. a preguntar. 20 de junio, para el año que viene ya tenemos un feriado nuevo, 20 de junio. Ah, ya ¿se está confirmó? aprobado. Feriado. Sí, feriado 20 de junio, que es la jura de la Constitución Nacional del 92. 20 de junio cumpleaños de mi hermano y de Zuni Castiñeira. Ese en realidad es Feriado. feriado. Todavía no se aprobó. Ese es en el Senado, recién ahora tiene que estudiar el Ahora A es ver. diputado. Sí, y después, Senado. pero fue propuesto por el Ejecutivo. Exactamente. Ahí. Claro. Tengo mensajes. A Ok, ver. dale. A ver. Dice, hola los dulces de leche cuera. Hola. Ya entramos, hoy pues entramos medio tarde, pintó entró Chico, ya, tarde. una, No, Viola. ya sé, pero Ya, vamos para arriba. para leerles a todos, pues. Porque si no nos va a Gracias, olvidar. gracias, José, por visitarnos. Se levantó a comer otra vez. Gracias, Dios bienvenido. mío. Vení cuando se quieras. movió el lugar, boludo. Y no, y después le metió de aperitivo ese. Ya. Sí, sí, y la verdad que te da un mareado. Mientras, sí, la verdad que yo tengo un bareano. Yo ese estoy que me- medio- Se viene la parodia del chavo, ya sabemos quién va a ser ñoño. ¿Para qué lo que ponen en el WhatsApp si nunca leen, hey, acá? Y tenemos un mensaje en WhatsApp. A ver si entra. Ah, no. Apenas Hay vi- WhatsApp. No hay mensaje por Y eso. más. Por Carajo. eso, Will Pagliaccio apenas mí tomaste el carrulín, dicen acá. Uf, Que Papucho se vaya hacia el Ecuador Bolaño, pero de noche. Ay, juez. Hoy juega Rubio New Prime, José ante Guaraní de Fran de Encarna York, dicen acá. Muy bien, gracias a la gente de Encarna York. Con razón, ninguna final internacional, la Yeta le persigue a los del norte, dice. Profesional, José tomando el carrulí. Saludos, somos de la PMT, vamos a estar esperando afuera. Eso es cierto. Yo tengo miedo, Gina, que me agarre la caminera y me ¿Cómo haga lo que algo. nos- sabe nos- que- Hay nos que- acabamos tienen de que saber, regalar? cierto, Nos acabamos de cierto, regalar. porque nos van a querer hacer coste y Sí. ellos se Dios. prestan para todo, ¿no? Entreguen No nomás ya sus perdonan 100, nada. hey, yape. Ahí está. Sí, a ver qué más, menos mal no trajo asado gordoño, hey. Mira, vos se No, colgó. pero esta lo me empieza. ¿Viste cómo Mira, está? mira, Ya, mira. tú ya te- Ay. ya, KU colgado, KU Yuruyay. colgado. No, eso que ya le pegó el bajón ahora. Claro, pero cierto, claro, porque, claro, con el jijiji ahora ya. El Maldivar le- Sí, ya. Y tira le más. agarró el bajonazo. El Carolina es algo. Nuevo cortecito de Fabián Chamorro, muy bien le queda, hey. Ah, gracias, gracias. Nos quedamos sin conductor. Venimos bro. dentro de poco con Fabián Chamullo. Estamos trabajando. Fabián en eso, ¿no? Chamullo. Sobre Artigas, en esa zona de la escalera que dice José, recuerdo que había un cadáver de una mujer acostada ya todo negro, Ya. calcinado, que si mal no recuerdo, algo le aplastaba también, dicen acá. Hijo de Se cerraron las puertas porque los dueños no querían que la gente se vayan sin, Sin pagar. pagar. Exacto. Miserable, la miserabilidad Miserable. pura. No puede ser tan miserable. No, imagínate, ¿verdad? Es Hasta que- muchísimo, es muchísimo. ¿Puedo leer un flash? Adelante, por favor. Mira que están activando. Vamos a darle un poco de pelota a estos Dale. muchachos. Despiértense. 68 en YouTube, ¿vale? Ahí está. Aguante la rueda. Bueno, Chulina, ¿cómo tomar el carrulín Fabio? Le dice. Y pururú de José. A José le falta más boca para comer el triste, dice. Con moño y todo para la caminera. Nos regalamos fuertísimo, ¿verdad? Sí. Nos Nos regalamos regalamos. fuertísimo. Uy, re duro le pegó a Quique. Lo Cacabé y Elías. El Héctor de A Elías también que le mandamos mucha fuerza. Mucha fuerza para Elías en su ¿Vos sabés que recuperación algo ahora. tiene el lugar del día? Me voy a sentar otra vez. T4. Ausencia de T4. Ausencia de T4. Yo no sé, boludo, qué es lo que ustedes se creen. En serio, no, es mío simpático. ¿Pero qué pasó con Tony? ¿Están juntos o no? Ahí- Yo no quiero hablar de mi vida privada. ¿No?
Pero todos los días le está piropeando acá, si no es a Tony, a quién era la vez pasada, Corea, abogado. A no sé qué era. demonio. No, a la vez pasada contó que escribió con los jugadores de 2 de mayo. Ahí está. Dio Ahí está. llamada. Yo le amo a demonio. ¿Y pues, qué pasa con demonios? ¿Son amigos? ¿Qué es lo que pasa? Y no me importa, boludo, qué es lo que pasa con demonio, ¿entendés? Joder, a la puta también, loro de mierda. ¡Pausa! ¡Pausa! Enseguida más de No Pensé Pasar por esto, Gordoño. ¡Gordoño! Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. Debo de aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto mi corazón por no haberte creído. Se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar. De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar. Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar. Paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer.
Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor, y que tus padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Mi muñequita, este amor se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que No, nunca ya te digo. Ya. Efecto Carolín. Mira. No, él Ah, está. Jaguares. Plano general, por favor. Él está acomodando su micrófono. Se me fue mi micrófono, se me rompió. ¿Dónde? Quique está en su jaula. Puta. Se escondió en su jaula, pues ya es demasiado sueña A que, tenía. a que se le vea ahí el pelito. Ya estoy. Demonio que le dije. 10 minutos de pausa, después los tenía al aire. A mí como dijo 2 minutos recién. 2 minutos andando. ¿Cómo lo que cuenta sus minutos? Acá están diciendo por qué Gordoño no se presentó para Mister Gordito. Mister Gordito. No, él es Mr. Gordote. Ayalita, dentro de poco Fabi te va a prestar su portacenos, ella, pe. No, ya me presta, tranqui. José, cuando llegue a casa por la noche, van a continuar con mi carrulín, el Blue Level. Blue Label. Sí, On the ojalá rocks. tenga Blue Label. O sea, que voy a escribir una canción diciendo que esa mi pizza me salvó la vida. Porque qué hambre yo tenía, por favor. Y ya estaba así con la Carolina enseguida. Espera que te... Juro, Me pegó, ahorita me pegó. 3 mordicos le va. Algo le pone Gordoño. No, lo sé. Pero, che, pero la ruda es re fuerte, Lolo. La ruda para qué. El sabor de Se la le pone, ruda. se le pone al tereré, esa Al no. tereré también. Al tereré, ¿verdad? Remedio refrescante. Remedio refrescante. La Para- ruda yo No sé, pero soy no tan- hay que abusar Muy con la fuerte ruda, el Ruda sabor. macho. No, macho. Ruda Hay que macho, abusar pero con ese. a mí particularmente la ruda, no sé para qué se utiliza. Pues, Y eso Para es depurar la supuestamente sangre, para también para la mala. supuestamente, Eso y es el lo que es para la Keraku. mala O onda. al mate. al mate La no gente, puede la ser. gente que tiene en sus casas la planta de ruda Se para pone evitar la también. mala onda y cosas así. ¿Bomballera o mía o no? De taroa. ¿Dónde está? ¿En O serio? yuca paite. En el Pindócar ahí, por ejemplo, En el Pindó cuando se pone. para el Domingo de Ramos, los católicos al menos usan para ahuyentar Los demonios, sí. Ah. Tiene ese. Pero yo leí la vez pasada, en estos días, que desde el IPS advirtieron que no hay que abusar con eso. No, por supuesto. Es que la gente pues compra sus remedios, yuyu, jaumbo, yo apa, junta Sí. todo, mezcla todo. y Porque después al le igual ponen que el la agosto, no sé si ayahuasca. ustedes consumían el agosto potú. Sí. Dice que es tóxico. Agosto potú. Ah, la Ya, flor la esa. gente me va a tomar en tereré ese. Tipo... Agosto sí. potú. Ese La- tipo La manzanilla. florcita amarilla creo que es. Y vos tú de flor. Ah, Agosto.
Silva. Va, ella va de coger, José. Humillada de fuera. Decimos petit u. Petit u. ¿Eh? Petit u. Petit u. Jecovia Ramón Silva. ¿Cómo era? Vaca piruja. Vaca piruja, no me acuerdo la frase. De la jaja, ¿cómo era? ¿Cómo era que dijiste? Agosto Vaca Vaca Piruja. piruja. Mirura de jaja. Ja. Tuyare, jajaja. Tuyare, jajaja. No, Tuyar el era- el me más acuerdo la difícil era ajá, ajá, ajá. Ahí. Me voy a ir a venir. No, ajá, ajá, ja. Creo que Ajá. me fui, jugué y me caí. Ay, sí. Ajá, tiré, jugué, sí. Ajá, 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 ja. Decimos, Casi dije. Búrlense nomás, hijo de puta. Casi dije una grosería, yo ya no voy a decir. ¿Cuál? No voy a repetir. No voy a Tapejona, pella, piro. Así se decir, carajo. Hablamos a la gente que aprende guaraní grosería, mándelo. Pero da gusto que decir, encima lo mejor de todo en internet es que puedes decir grosería en guaraní, no te Sí, no, banean. eso es Entonces te cierto, puedes en TikTok. tático de- A ver, vos, ¿qué dice la gente a través de los yuteños de YouTube? A ver. Cuidado, José, que ese lugar es peligroso. 5 minutos más y le vas a querer comer la boca a Papucho. No, papucho no es su palo, llanito de su palo. ¡Epa! Motor biturbo aquí vos. Excelente imitador, José. Jaupe y los Diablos, anoche Demonio quedó en segundo en el torneo de fútbol de tenis. Saludos a Fabián Chamullo, dicen acá. Gracias. Mucho. A Yalita, eso ya leí. Hay un trago para Espera, hacer que parece pasar. que- Salió ahí un Para hacer anabolic voice. ¿Por qué? El brócoli es el Bikini. Acá, por otro lado, acá dice ya es la eso con llanito, dicen acá. No, dejad de joder, Ay, boludo. ya la Me besó, cerearon ya. ¡Ey! 4.000 ya somos en YouTube. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! 4.000 suscritos. Ahí ya nos dando una placa. No, No. ¿Cuándo Bien, llega? carajo. ¿Sabes qué podemos hacer? creo que ¿Cuándo? a los 50.000 y a los 100.000. Marilina tiene una placa. ¿Qué ya tiene su placa? Que ella tiene que tener. Sí, porque ciento y Sí, sí. pico A tiene. los 100.000 se... Ah, hay que pedir vía Pero hay mail. que solicitar. ¿En serio? Yo no sabía eso. Hay que solicitar placa. si te dan una placa de YouTube. Muy bien. Eso pega a tener. Te haría. Yo me quedé- Ahí colgada ahí, pac, ahí. Sí. Yo me quedé en... ¿Cuántos suscriptores? ¿Dónde se ve suscriptores? Sarasa. 12.400 suscriptores. Mientras tanto, acá en Twitch, los sohuetos de mierda. Ah, 270 seguidores nomás tenemos y no comenta nadie. Así que, ¿cuál es el problema? ¡Qué ¿Por qué será que en va! Twitch no comentan? Tienen que comentar también por ahí. Pues son muy chetos y no nos quieren. Ah, ok. Por Ah, eso. Twitch es más cheto Muy luego. cheto, En la tarde Twitch Igual explota. está, tiró ahora un comentario. En ese caso, Demonio toma el Carolina y se autoelimina, pioje. A ver, ¿qué más? ¿Por qué? Y por el demonio, El porque él es el fantasma. demonio. Ah, los demonios. Basta. Hay que Basta, qué comentario más cheto. Tenemos... ¿Hacemos la tapa? Ah, ok. Hacemos Dale. lectura Di- del Diario Popular, diario. 1 de agosto del 2004. Consulta. Consulte, sí, un ibuprofeno cada 8. El carrulín que tomamos, Ajá. ¿no era el carrulín que se tenía que sortear o sorteamos solo la remera? Ya te escucho brillado. No, Ah, teníamos que tenemos sortear el Carolín. algo. No, este es el Carolín que se sortea. Y pero el rojo que abrimos. Este, importa. Y igual. bueno, pero ya es con nuestra saliva. Ese Y acá está la camiseta. Imagínate, los perros no van a querer Sí. guau, el Carolín donde Que Silvita Tom- y Fabi y Fabi hicieron un sorbo. Qué exactamente. puta. Pero ahí está el otro. Ahí está el otro. Ay, ya me he hecho de dos blancos entonces. Tapa el Diario A Popular. ver. A ver, estamos sin señal acá de Demonión en la tele del frente. No tenemos retorno. Jaque, mira. Con Fortina Azul, ello puca tu chupe Carolín. Yo, puca tu chupe, Carlos. Ello puca tu chupe. Ya, ¿cómo es? ¿Ya petele? Ya petele 7 tragos de Carolín con lo mejor, con la mejor cañita del país. Y purete tu agosto. Ahora Fortín te trae completito el combo de bandera patria, rojo, blanco y azul. La chica Fortín, Lauris Diva, Ivo y yo siempre sigo la tradición iconic. ¡Iconic! ¿Qué más tenemos, Silvita? Bueno, en la página 6, A o ver. ya nos vamos a las tapas todavía. No, como vos Elika. mandás Bueno, acá. página Vos sos la 6 dice, requisitos para bautismo causan enojos a madres.
Ah, mira un poco, ya mi pea. Feligreses y Pochú por reglamento de bautismo. Posteo de capilla con requisitos para el bautismo generó puros nervios entre los feligreses, quienes dijeron que ya es demasiado lo que piden y hasta calificaron de abuso los trámites solo para acceder a un sacramento. Y algunos de los requisitos son: certificado de nacimiento de la criatura, Obvio. libreta de familia cristiana de los padres si están casados por iglesia. A la gran Si los piteta. padres no están casados por iglesia, los padrinos deben presentar libreta de familia cristiana. Si los padres están casados por la iglesia, los padrinos pueden ser casados por iglesia o solteros, quienes deben presentar fotocopia de cédula, certificado de confirmación y certificado de soltería en caso de los solteros. A la posible. puta. Fotocopia de cédula de padres y padrinos. Los abuelos no pueden ser padrinos. Si son de otra parroquia, deben traer traslado de la parroquia donde Cairo Subí. joder, Va, vamos, épico. quiero tanto O sea, que ya la- registro civil o Cairo Subí. Ya Pero- no te dejan Pura libremente burocracia. tener- Imagínate, o sea, que vos tenés que... ¿Por qué Guau cuenta No sé. que te inscriba a una iglesia o no? casado. Para bautismo eso sí es así, es una burocracia. La Claro. misma cosa cuando nos casamos por iglesia. Sí. Tenés que presentar varios certificados, tenés que hacer cursillo para casarte por iglesia. No es así, no. Tenés que El estar bautismo, el confirmado. bautismo también te piden cursillo. En el Pero bautismo es- también. Claro, pero es una cuestión religiosa. Si es que vos querés Hacer formar bien. parte de la religión, bancate la bronca. Tiene sus ¿verdad? dogmas. Y Pero sí. ahora lo que no me... Pero mucho, Lo que mucha no me hace burocracia. sentido nomás es porque si a mí me gusta irme a la iglesia de Trinidad, me tienen que decir que yo me tengo que mudar a la iglesia de San Antonio. No, pero ahí vos podés, lo que pasa es tenés que o podés pedir mudarte a la iglesia si querés que se bautice. Nos pasó eso. Eso, para saber. Sofía estaba en la ¿cómo es? Jurisdicción de la iglesia de la Encarnación. Y entonces queríamos casarnos en la Vicaría Castrense. Yo estoy en Trinidad, en la jurisdicción de Trinidad. Pero Sofía estaba ahí, entonces tuvimos que ir a pedir con un mes de antelación los trámites, el papeleo para pedir los papeles de Sofía, que los papeles se muden a la Vicaría de Trinidad y ahí ya estaba. ¿Por qué? ¿Y de qué sirve eso? Perdón, la ignorancia. No, y es para tener, más que nada hacen eso para tener los registros ordenados nomás. O sea, tipo, imagínate si es que nos casamos en la Vicaría Castrense. Mis documentos de bautismo, eso están en Trinidad. El de Sofía está allá. El de tal cosa está acá. Y ahí es tipo el cableado que vemos así en el... Ya, a pijama. Y lo que pasa con la iglesia, con el bautismo y matrimonio, ellos nomás, sí, a muchos les molesta eso. Y muchos pues se casan por iglesia o le bautizan. Y eso no tienen que hacer. Le bautizan por obligación. Claro, no, o se eso casan no, por iglesia por no, obligación. olvídate. Mamá quiere que nos casemos Para por cumplir el iglesia. sacramento, Claro, ¿no? y los de la iglesia dicen justamente eso. Es que tienen que entender que no es, ay, capricho de mi mamá. Claro, no, es por un club social, claro, ponele, está ¿verdad? recibiendo un sacramento. Claro. ¿Entendés? Uno de los 7 sacramentos, ¿entendés? Bautismo, primera comunión, matrimonio, Confirmación. bautismo, confesión, primera comunión, confirmación. Después está la santa unción de los enfermos y después el que matrimonio y sacerdote. y el de que reciben los sacerdotes únicamente, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo, es simbólico, pero es algo muy importante para la fe católica. Entonces, no es que vos te vayas, no, y mamá quiere que le bauticemos. Y, bueno, y se llama y lo- un sacramento Claro, de la palabra sagrado. claro, es algo sagrado. Es tipo, Sacra- O sea, sagrado. entonces es más fácil no bautizarle nomás a tu hijo, señor. Claro. Yo creo que hay gente que opta más allá por eso. y sí, solución, hay gente que opta por no bautizarle, a no ser que más adelante digan, che, vamos a bautizarle porque tal cosa y tal cosa. Es tipo una cuestión de fe más que nada, ¿verdad? Sí, y sí, es una cuestión de fe. Una Sí. cuestión de fe. Ahora, ¿sabes a quiénes le odian los icuera? ¿A quién? A los wedding planner y a los que planner de bautismo. ¿Por qué? Y porque, viste que todo tiene su lugar, ¿verdad? Y Y sí. el altar, por ejemplo, nadie puede Entrar. Tocar, subirse. o al Nadie altar, puede tocar al ingresar altar. ahí. Hoy Moy Pepe, arreglo floral. Eso es lo que- Quieren sacarle a la A la Virgen Virgen eso y para de- poner sí. una foto y lo o si no, otra cosa que quieren hacer los wedding planners Amo. es abrir la puerta y que salga la novia ahí, ¿verdad? Ah. Y la puerta de la iglesia pues nunca tiene que estar cerrada, supuestamente. Y cuando cierran las puertas, ellos, no se cierra la puerta. Así es. Ese. Y lomo le arma. Y lomo. Pero bueno, atención, yo A ver, tengo a otra ver. noticia que se me perdió. Atendamos, esto es, con todo respeto al finado, pero muy destino final
Página 9. A ver, ¿qué tenemos? Página 9. Atendé, esto es Destino Final y no Macana. Qué triste. Caraí, Iñaji Opa Aso Ope Iñandereya. Estaba comiendo solo en su pieza. El tipo estaba solo. El señor se llamaba Pedro Ledesma Galeano, de 57 años, en Caguazú. Estaba en su pieza comiendo un pedazo de carne, se atragantó y murió ahí, se quedó en su cama. Y días después la gente le encontró. Imagínate, tampoco, qué persona solitaria será y qué forma de morir. Vos te vas al cielo y ¿cómo te moriste? Y me atraganté con un pedazo de carne. No, Hey, no, mira además la vos. forma comiendo está ya. Comiendo, Ahí ¿verdad? está la maniobra de Heimlich. Heimlich. Porque es en alemán, creo, ¿verdad? Sí, Heimlich. ¡Hay que Pero ¿qué pasa practicar! cuando estás solo? Dice la gente. Dice Sí. que lo que tenés que hacer en esos casos es por la punta Claro, de la... por un de la- mueble. Por un Exacto. mueble, pa, te va a ir. Porque vos la boca, el estómago, lo que tenés que apretar. Impulsarte. Sí. Acá, mira, vamos a suponer. Acá, mira, vení un poco, Quique. A ver. Acá. Ahí. Te agarro. Y vos tenés esto atrás. Ahí adelantado. Sí. Y ahí vos tenés que hacer, pero un solo, con los dos brazos. A ver. Y no tiene que ser ta. No. Una vez Es nomás. 1, 2, 3, en la boca del estómago. A ver. ¡pua! Ahí está. Acá tengo una info. ¿Qué Tengo pasó? una información. A ver, Fabiola. Información. Información de último momento. ¿Vieron este caso tan polémico que se dio a partir de la tarde de ayer? Esto está en la página 13. En la página 13, Blas se mandaba fotos hot con modelo Curepa. Escándalo con la Core, chera. Muy bonita. ¡Escándalo! ¿Quién, Bueno, Flavio? Blas Rivero. Blas Riveros, Por menos mal. nuevo... Casi, claro. Se asustó, ¿no? ¿No viste cómo le agarró la pálida, boludo? No, él está ¿Qué chido. puta es eso? Seguí, Fabi. Nuevecito de paquete en el plantel de Cerro Porteño y ahora lo está envuelto en un feroz escándalo que salpica al pelotero Blas Riveros, recientemente fichado como refuerzo de Cerro Porteño y esposo de la conductora de Dayana Bresanovich. Una modelo curepa de nombre Erika, la China Márquez, develó las conversaciones vía chat que mantuvo Ñandecó con el jugador cuando este aún jugaba en Córdoba. La modelo Curepa acusa al pelotero paraguayo de divulgar una foto privada en la que había enviado a Blas y habría denunciado por violación a la intimidad. Ahora se hablan de fotografías, pero ayer en la tarde el churero confirmaba en el programa de Clary Arias en Monte Carlo 109, digo bien, de que supuestamente había un video que Blas Rivero había... ¿Rivero o Riveros? Riveros había filtrado en donde supuestamente se ve que también se quitaba el preservativo, entonces por eso también la modelo supuestamente lo denuncia. Blas Rivero se pronunció, Riveros, digo bien de nuevo, se pronunció sobre el caso y dijo que lo que estaba sucediendo era de que esta señorita había empezado una situación de extorsión para que no le contara sobre esta situación a su actual pareja, en lo que también supuestamente la modelo alegó de que ayer no llegaron a un acuerdo y que esta situación se empezó a ir de control porque ayer cuando tuvieron una audiencia supuestamente no se pudo llegar a una conciliación porque el futbolista no dejaba de llorar. Y acá dice, en una breve conversación con Dayana Bresanovich, dijo, esa tipa es una extorsionadora. Hoy Blas tuvo una audiencia y le pidió $200,000. Sí, eso fue lo que le pedía, como no se llegó a un acuerdo, porque supuestamente ya Blas le venía pagando como una cierta mensualidad por supuestamente ser su pareja oculta, o sea, recibía una manutención. Y ella lo que dice es, yo salí a denunciar esta situación porque yo tengo 2 hijos de por medio. ¿Sabe quién sale perdiendo? Aparte de la familia, obviamente. ¿Quién sale perdiendo? Cerro Porteño. Yema, porque cuando un Va a estar jugador- desconcentrado ahora. Claro, cuando un jugador Colombo. profesional que gana una ponchada Sí, de sí. miles de dólares está en una situación así, Anímicamente. anímicamente, sí. ya no está para jugar, ya no está para Se correr, desconcentra. se desconcentra. Entonces, Yema acaba de llegar a Cerro, eso es lo que da rabia al fútbol paraguayo. Acaba de llegar a Cerro Porteño y ya Con bombos y platillos. Con bombos y platillos y ya tiene un escándalo. Sí.
qué puta, los perros. Y no estoy hablando por Blas Rivero, que quede claro, Aníguena. Pero, consejo, ¿por cuál pico es el tema de mandarle la foto de su paquete a las chicas? Los perros no se pueden atajar, bueno, me Boludo, parece. qué ¿Sabes qué es un instinto loco. animal? O sea, Fabi, a vos no sé si ahora, pero en la época que eras mis tangas eso, los perros al privado te mandaban fotos de sus nepes. Igual si no son futbolistas envían. No, pero Claro, por eso los digo, perros o sea, envían. Pero eso los digo. futbolistas no tanto, a no ser que tenga algo así con ellos y ese Lo que pasa es que él Flirteo. tenía algo con la ese, chica. claro, ese, Bueno, pero de ahí a ese enviarle coqueteo. fotos. El fetiche, papá. Y claro, por una cuestión de fetiche nomás. Qué de cuquique. locura. será. Pero Muy loco, muy loco. hay supuestamente video, no solamente fotos, sino que un video en donde ellos mantenían relaciones sexuales, que es un video explícito. Ujú. Y lo que ella decía es que esto vulneraba su intimidad y calidad como mujer. Y- Sí. Pero yo creo que, bueno, va a sonar medio machirulo lo que yo voy a decir también, ¿verdad? Porque es una cuestión de machismo. Cuidado, la pastora Fabiola. Cuidado. La pastora. Pero no solamente el hombre tiene la culpa, Mm. porque ella lo demanda también a él por supuestamente haberse quitado el preservativo. Ah. En el momento en el que estaban manteniendo relaciones sexuales, ¿por qué dejó que continuara con la actividad sexual en ese caso? Se le puede demandar a alguien por sacarse Sí, el se le puede Claro, preservativo. demandar. exposición al peligro Sí. por cuestiones de salud. Ah, Sí, sí. Yo no sabía. Sí, se le puede demandar. Y- Uno por la cuestión de salud, el embarazo es jodido. ¿Cómo el demostras tema. eso, por ejemplo? Si es Claro, una cuestión... y- Porque ¿Cómo? hay un infectado, video si te supuestamente, embarazas. porque hay un Pero video en supuestamente. este caso hay un video, pero en caso que no haya, ¿cómo demostras que...? Y ahora eso Se está pueden por hacer pruebas verse. forenses. Si es que te infectado, obviamente vas a saber. Se pueden hacer Ahora, pruebas. y encontrar restos de esperma, De esperma, sí, de también. material, ha de ser ya Bueno, muy pues eso sería en complicado un porque caso que no es hace rato. consentido, pero si es No, y justamente consentido. ese puede ser el No, problema. pero Si es, no muy, está. es muy difícil de todas formas porque por más que sea o no consentido, se le va a hacer estudio, van a encontrar que tienen rastros de esperma, pero Claro. ¿cómo van a demostrar que efectivamente fue sin consentimiento Pues sí, que se sacó? por eso, porque supuestamente en este video se ve, ¿verdad? Pero Y no la si es avisa que vos. existe un video, entonces ella también era consciente. Ahora, Claro. usar como excusa un poco a los hijos me parece sí una situación desagradable, porque uno tiene que ser responsable y tratar de dejar a sus Este, hijos para la chinchana. fuera de la situación, Para la claro, chinchana, no. claro, Y eso- porque y- también hay otra persona de por medio que es Dayana, también tiene un Sí. hijo con esta persona, entonces evidentemente que el culpable es Blas, pero la señorita en afecta a cuestión todos. no significa que no sea culpable también en esta situación, porque también conocía de la condición y mismo así aceptaba el pago que se le daba por ser la segunda en cuestión. Y Dayana vendría a ser como una víctima colateral. Ella es la Y sí. víctima Porque acá. anímicamente está... Ella No, es la destrozada, víctima más real vale. en esta situación. Y esto es lo que también tienen que ser conscientes los que son mediáticos, son Claro. conocidos. Todo se queda en internet. Y el día de mañana las criaturas crecen, googlean. O sea, Sol googleaba todo. Googleaba a José Ayala cuando comenzaban. Y veía. Por suerte no tenía ningún escándalo, solamente romper la tacuara. Papá, que mucho me reí con lo del bombero, me dijo. Atención, saludos a Gloria López. ¿Quién es Gloria Saludos, López? Gloria. ¿Quién ¿Sabe? es? La mamá de Papu Otaku. Saludos a mi mamá. Se está viendo. Así que a la Papu, Gloria López, Tajishiri le desea... Arigato. ¡Pum! Gracias, mamá. ¿Por qué no viene más Otaku? Él está haciendo un contraturno. En 2 semanas debería estar ahí. Estoy yendo a Dragon Ball. Kurosawa, ¿qué es lo que haré? Kurosawa, a ver, ahora nos vamos a la pausa. Pausa. Qué calor que tengo yo, que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Pibe chorro.
qué calor, oh, oh. Qué calor que tengo, soy que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Y las manos arriba haciendo palmas, palmas. Y dice, hey, 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 hey. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar. ¡Vive Chorro! Qué calor, oh, oh. Qué calor que tengo, soy que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar.
las palmas, lo negro que le cabe la joda, las palmas, la pipa que le cabe la joda. Y si te cabe, respiola, y si te cabe, respiola. Qué locura. Ay, estoy re loco, qué loco estoy. Por una pibita que solo me dejó. Voy a fumar otro paso para olvidarla. Salpa tan careta, tirado me dejó. Quiero fumar para olvidar la locura. En este viernes suena buena cumbia nacional, suenan los máximos ¡Cumbianos! ¡Hacemos fiesta! ¿Cómo estamos hoy, Feliz Día de la Amistad para todos. Le mandamos cumbia. Ahí va. Y las palmas de todos los cumbieros para arriba, más arriba, máximos cumbieros que está para más. Hacemos este clásico para todas las pibitas locas, va. No sabes que conmigo nunca se juega. Ericen mis sentimientos y me por... Y yo no ando ni salgo, ves, con cualquiera. Y tú te la pasas revolteando con quien. A veces me pregunto cómo esto a mí me puede pasar. A veces te mando a la mierda y yo solo intento escapar. Que dice que te amo, te quiero, te adoro. Y porque tú te haces la loca, te quiero comer la amo y las manitos bien arriba, ahí va. Te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa. Yo te llamaré la loca, porque tú te haces la otra. Y no vamos para abajo y mírame mujer, ya no juegues, ya no estés así, más daño tú te haces. Mírame mujer, ya no juegues, ya no estés así, más daño tú te haces, va. ¡Eso! Una más, una más. A ver, ¿cómo dice? Se van. Somos los máximos cumbieros en vivo. Haciendo un poco de ruido, ¿no? ¡Qué grande, genio! Juansi, todos los perros máximos cumbieros haciendo un mini concierto acá, parte de los máximos cumbieros. Qué privilegiados que somos, ¿eh? Bueno, para poder escuchar este en vivo acá. Al toque. Clásico de la cumbia nacional. ¿Cómo te va, Juansi, querido? Súper. Una vez más, gracias por la invitación. No, y nada, gracias a ustedes, viejo. mandame un poco de cumbia acá en un viernes. Sí, escucha, vos sabés José, que... ¿eso sabes tocar vos? ¿Viste que en la música? No, ojalá. Juansi. Vi cómo... ¿Me permitís? Por eso. Ay, guapona. Ponete tu teclado verde como yo. Claro. Combina contigo, Un Kiki. teclado de guitarra. Mira, ¿cómo se llama? Disparador. Te va a desafinar todo. Te va a desafinar todo tu teclado. Dispara sonidos. ¿A qué? ¡Eh! He cambiado, está Pablito. Dos cacabes, Pablito Lejana. Ariel el traidor será. Y tú ya paitema. Acá. Ahí. Callejero grueso, en vez de callejero fino. Dale, De callejero grueso. Ah, tenés que apretar. Apretando. Ah. Ahí Es está. como un efecto. Ah, mira, ¿cómo? ¿Te A gusta? la gran Bien. bicicleta. Impresionante.
Ahora mismo yo voy a pedir que enfríen una latita de Tao. No sé. Qué grande los máximos cumbieros. ¡Qué grande, Juansi, boludo! El fin de semana, Juansi, a full con las actuaciones. Acá nos vamos a Encarnación ya. Estamos en el Casino Carnaval de Qué Encarnación. casino, qué lindo. Ya uno de los hoteles Se come riquísimo. más geniales que tiene Encarnación. Sí. Y Encarnación entonces va a bailar con los máximos cumbieros. Claro, ya empieza pues la jodita ahora con el tema de previas del rally. Se cobró recién. Ah, claro, en el Itapúa, rally, en cierto, Itapúa, cierto. Sí, ¿no? Y ahora ya tienen que tener actividades dentro de los hoteles para todos Claro. los turistas, todos los que vayan llegando. Bu- Tengo farrata. Y ofarrea ponata. ¿Qué dice la gente en YouTube? En YouTube, opa, a la YouTube. Dice Ayanita dentro de poco, opa, a la YouTube. Sí. Ese lugar es peligroso, 5 minutos. Hasta ahí se quedó. Está trabado. frisado. A ver, está yo voy a frisado. leer un poco a ver si... Dale, metele Acá. nomás. Dicen... Edward Ferreira, un clásico máximo cumbiero hace 20 años atrás también. Qué buenos temas sacó de la galera. Iván Ramírez, ¿te gusta tocar los aparatos, José? Pato Vera, Pomero le va a llevar a tu hijo si no le bautizaba famoso, dice. Sergio, a Fabi fija a ¿Qué? Ocla Tembo en su inbox para ver uy, si le emociona, manga de boludo, dice. Sí, Dios. ese es cierto. Ay, los Sí. chicos, En serio, qué a la pocos mujer, los perros, pudorosos. en serio, a las mujeres pero le va a excitar, así le manda la foto de tu padre. Pésima foto, boludo. Eh. Una pésima, el flash ahí Es horrible. la misma cosa que cuando toca la bocina en la Sí. calle a una chuli. Entonces no te vas a volar porque le toca la bocina. No, Está no a ese funciona así. nivel. A ese ¿Entendés? nivel. A ver, dice... Acá tengo también mensajito ¿Qué de... dice la gente de Vamos a Twitch? aprovechar que escribieron a ver. 4 personas, ¿verdad? Bien, A bien, ver. bien. Dice, gordo hijo de puta. Bueno, ahí ya entrando, ¿verdad? Okian Bajo de Will, dice Pedro Mar, jajaja. El tema del Twitch es que la gente no descarga la app y es más fácil ver en YouTube, dice Rodríguez La Cruz. Por eso es que no están tan pendientes, ¿verdad? Es que la gente no sabe manejar Twitch, no es que seamos chetos. O sea, soy cheto, pero por eso nomás no es. Dice, o sea, hace al lo que final es hace cheto, sí. decimos. Dice acá, ya ¿Qué pete, haces viendo ya Poco pete, TV, boludo? lee. Ahí, ¿verdad? Dice, con la boca de José es imposible que sea tragante. Y González dice, mañana picó la pe una trola. ¡Eh! José el traidor de la dieta. José, Padre traidor de Y la Pablito vida. Legordo. Pablito Legordo, Muy me bien, gusta, muy me bien. gusta, me gusta. Ahí está la gente de YouTube, la gente de Twitch, ya está servido. ¿Qué hacemos, demonio? Otro tema más, señor, señora. Uno de los grupos de cumbia más clásicos de la música paraguaya. Con ustedes, con nosotros, un placer tenerlo acá, porque qué gusto escuchar estos temas. Y vos también lo estás escuchando, y vos también ya querés abrir una cervecita, te está dando sed. Con ustedes, Máximos Cumbieros. Seguimos. Esto es algo improvisado. Hoy me encontré acá con el amigo, así es que estamos improvisando un poquitito. Vamos a hacer esto, escuchá. ¿Sabes qué? Dice, y se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Y se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Recuérdame esa noche cuando yo te conocí. Tú eras para mí, yo era para ti. Tú me besabas, me acariciabas, me decías al oído que me amabas. Dime a ver cómo yo te voy a olvidar. De mi mente yo no te puedo sacar. Tú fuiste una cosa bella para mí, pero mi problema no estuviste ahí. No, no, mi amor. Cuando más te necesité, te fuiste de mi lado y te busqué, no te encontré. Tú eras todo para mí, yo que hacía todo para agradarte a ti. Un nuevo amor, negra linda de verdad. Lo lamento, mami, pero ya no aguanto más. Sé que tardé mucho para expresar lo que yo siento, pero mami, dice así, a ver. No, no, mi amor, se te nota en la cara que tú me quieres conocer, que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Y se te nota en la cara que tú me quieres conocer,
que tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti. Que se escuchen los aplausos bien fuertes. Para todos ustedes, para todo el público. Máximo Cumbiero. En vivo. ¡Qué grande los perros! Aguante será Máximo espectacular. Arroba Juancito Máximo Cumbiero de Juancito y obviamente sigan en las redes a Máximo Cumbiero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu cara cuando yo hacía... Cuando... Sí, mi tímpano. Este ya no funciona. Ya no funciona más. No, el miércoles me tengo que hacer ver. Imagínate. Hacer dar. Mira, el tiempo, Popu TV, todo. Entonces, Yo por eso intercambio. y ahora ya intercambié porque desde hace una semana de repente estoy así. No, ese ya hace rato. Pero ahora ya escucho. Tíratelo, Dan. ¿Pero será eso, en serio? Sí, O ese, coepa. los ruidos fuertes. Pero a ver, ahí, demonio, levanta tu micrófono, levanta tu micrófono. Es que ya no Cada vez escucho está más sordo. Este lado De viejo, de viejo. No, de 24 años de usar esta porquería que tengo acá. No, de viejo, ¿cómo vas Sí. a hacer? Sofi, Y va a hablar fuerte, que la gente que no escucha bien habla ya luego. La vez fuerte. pasada- Cuando me hablan de este lado, yo así, sí, me hablan acá y yo, ¿qué pasó? Sí, la vez pasada, luego- Ahí te escucho bien de vuelta. La vez pasada, luego en el asado ya notamos luego como el volumen ahí ya estaba. No, para mí, Qué lindo, bajito está el volumen. La edad de riego. Y eso porque Zona de gritas riego. mucho. Eso porque gritas mucho, estúpido. La puta, boludo. Ahora Hoy estoy digo. re callado, boludo. Ahora está Ahí le calladita. pegó el carrulín. El recontra, Yo Yurua creo que mamá. sí, No, esta semana esa es la estuvo- solución. Esta semana el día de la amistad estuvo terrible. Estuvo terrible. No, ayer festejo, el miércoles festejo, dos Hoy, pavelas Conti. festejo, boludo. Qué pucha. No, hoy me va a quedar mojar Hablando, el pico. hablando de festejo, me hace acordar nomás a Máximo Cumbiero cuando escuchaba en el colegio. Sí, el colegio. en el colegio no. Las primeras pedas. Nosotros, bueno, yo ya estaba trabajando, 2003, hicimos, ¿cómo era? El primer hitazo, el Pibito Villero, ¿verdad? Sí. El Pibito Villero y nosotros hicimos la parodia cuando eso estaba Maxi Campana con el tema de las tarjetas de crédito. Cierto, Que se fue a cierto. Tacumbú. Sí. Entonces nosotros hicimos la parodia El Pibito Tarjetero. Espera un ratito. Maxi Campana se fue a Tacumbú. Fabiola, Fabi, F5. Fabiola vive en F5, Venus. Fabiola, Maxi Campana pisó Tacumbú unos meses por el tema de unas tarjetas de crédito. ¿Cómo? Y Tenía mucho. le llevaron preso y abrieron el portón de Tacumbú y ahí le metieron. Pagó porque no gana plata. No, pagó. No, estafa, ¿no? Dice que Ah, era estafa, clonación sí. de Ah, ahí tarjeta, está. algo así. Escándalo que fue en el 2003. eso. Escándalo. Y era, entonces, el pibito villero, el pibito tarjetero le hicimos Cuando la eso era parodia. que él estaba saliendo con Pablo Tomen. Estaba recién saliendo Y con ahí Pablo. era Ahí dale. la cuestión de ¿Qué? esta. De que, Sí, cómo la muy contaban. fuerte. ¿Qué era año que- fue 2003? 2003. Sí. Sí. Entero, 2003. 2003, 2004 por ahí. Por ahí. No, yo en San Antonio estaba full cuando eso. Pues estaba tomando tete y viendo el pájaro loco. No tenía Yo tenía 7 celular. años cuando eso. Era, por que mal me siento. Yo en el 99 Tranqui, estaba en el yo te primero. banco, estamos en la, más o menos en el mismo En la rango, misma sintonía. en la misma- Cuarto grado por ahí estaba. Yanito estaba haciendo el maternal en el San Ignacio de Loyola. boludo. Ese no era mi colegio, yo era el del sol. Mi colegio, el colegio llanito bilingüe. Carajo. Excuse me, solo Y cansado, todo ¿Qué para hacemos, abajo. Pero No, después... Juancito, ¿por dónde vos estabas? Juancito Boya no estaba todavía en Vos ese sabés que entonces. nosotros coincidimos en muchos programas cuando vos estabas en otros canales. Sí. Yo estaba en otro grupo antes. Estaba en otro grupo. Tenía el pelo largo. Pero espera, vos Picote no vas a tener miedo o. Yo tengo 37. Ah, 37. Y bueno, y si era mitad y quinceañero seguramente en esa Tenía época. 20 por ahí tenía. 20. ¿Sí? mira. No, 19, 20 y por sí, ahí. 19, 20. Qué loco. Ya. ¿Y en qué grupo vos estabas antes? Estuve en cómplice, la cachorra. ¿Vos pico estuviste en La Cachorra? Sí. Trabajaba con niños. ¿Y cómplices también? También. Mira un poco. Ya, pues no, Juancito, papá. Con gran recorrido ya. Trayectoria. Vamos con un tema más, Juan, si le parece que el máximo Vamos con conmigo. una zarpadita. ¡Vamos! Y no podemos, va. Ah, te despertaste. Yanito, zarpado. Yanito después de Elías, su colegio era bilingüe, ¿verdad? Sí. Después de Elías, bilingüe. Vos sabés que no ¿Sabes qué? vino. Bravo, Fabi. Bravo, muy bien. De salón. Bilingüe.
Como lo contaba Mirta Legrand en el La almuerzo. construcción del El humor. Carolín está haciendo efecto. Pero 2 botellas no tomas de agua. La nariz de Silvia está roja. Señoras y señores, suenan los máximos cumbieros. Vamos a hacer una zarpadita acá, a ver. Espera, seguimos. ¡Oh! ¡Ah! Sábado a la noche por la calle ancha, meta a escuchar cumbia de cabeza con los gurises chupando una cerveza y empiezan a tocar los máximos cumbieros. ¡Oh! ¡Ah! Enfilamos pa' la disco, bajamos a la entrada. En eso me llama una mina reconchet. Yo le pregunté si venía acompañada y me dijo, no, mi amor, paga. Lo van a cantar ustedes, dice así, a ver. Y que te besa, loca fiestera, que tengo la guita, le pago a cualquiera. Tómatela de acá, pedazo de lagarto, porque si no te vas, la botella te paseo. ¡Ay, loca! Una zapadita de cumbia, a puro viernes. Me gustó, caramba, me gustó, qué grande. Repetinos la cartelera, por favor, Juancito querido de Máximo Cumbieros. Tengo entendido, hoy estamos por Encarnación. Encarnación, Casino Carnaval. Sí, mañana tenemos 4 bailes. Upa. Tenemos Luque, Capiatá. Te falta uno, Rey. Te falta uno más, 4. Te falta uno más. Encarnación. Ahí es. Encarnación. Hija de mi... O sea, Pero espera. gira van a hacer ahora. Encarnación. Después vuelven a bajear acá. Sí. Luque, Capiatá, San Lorenzo. ¿Y todo eso hace en cuánto tiempo? O sea, Y no, y ¿hoy cuándo? 2 días. En un fin de semana. Lo que más llegamos a hacer fue en Año Nuevo, hicimos 8 shows en una noche. En una noche. Qué De yudu seco para el loro ya. Che, pero legalmente... Pero te ya hago se una durmió, no, consulta. ya se rindió ya. Se rindió, no, ya. él ya está. No, Durango ya, Durazno. Él ya está. Pero también le aplicó toco. No se despierta. José, no le peguen, No no le le van vas a a pegar, hacer. Los pobrecito. animales fue José. ¡Ey! ¡Tajo! Bueno. Y sí. Quiero hacerte una consulta, Juancito, a todos los perros. En la gira, ahí te va en la van, en el colectivo, se duerme peor. Porque viste famoso, te dormí y las cuerdas parece se relajan y ahí cuando recién te despertás es imposible cantar. Claro, no. No, yo no duermo realmente. No hay que dormir. No, hay que Tenés que dormir. estar ahí. Porque después te agarra el pila y también seguro. También, pero se te cierra la garganta, así que te dormís. Sí, se cierra y ahí imposible. No pueden ¿En recuperar serio? rápido. Sí, pero ayuda mucho la gente. La gente canta todos los temas, Y, corean todos los temas. y sí. alcohol tampoco tanto porque te va a dar sueño. Ahí, vos estás 200 kilómetros tenés que hacer, le baja uno y de repente... Creo que somos la única banda que no toma alcohol y no se mete trampitas. Ah, Sí, muy bien. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Quique? ¿Escuchaste los periqueros? No. Sin trampi. Ay, jijiji ahí. Sí, No, porque claro, si no, los no perros le aguanta. bajan No. alcohol y trampita. No disfrutamos más del show. Disfrutar del show, sano. Sí. No de sé. agüita. Y no, y aparte que después te pasa el no dormir bien, ya luego te pasa la factura. Y después Totalmente. la trampita y el chupio otra vez. No, Sí o sí te totalmente. quieres comer mal. El Sindor. El Sí. síndor ese que hacen los No. perros. Y tu es. Y El Conti. Sí, el Conti, ¿entendés? No, Te paso jodido. factura sí o sí a la larga. Peor si soca utapita como demonio. Con chupón amanecí, no sabe de quién. Ni se acuerda Ya de están dónde los salió lunes ese jugadores para tomar. Los lunes jugadores sí. Los lunes sí, ahí se toma Libre. para relajar. Ya sé quién fue la del chupón. ¿Qué? Pero Muy fuerte. un del canal? soldado no le va a matar traicionar, a sí. otro soldado. Entre bomberos no se Ah, pisa la buena. manguera. ¡Demonio! Viste cómo entre hombres se cubren todos su macanada. Elías. Entre hombres se pisa la manguera. ¿Qué dice Vallano? Ay, Silvita. Es cierto. Se como- cubren todo. Pero que no le voy a matar al frente. Oh, ¿qué pasa? ¿Por Se qué? cubren ¿Qué pasó? todo. Yo le defiendo a Elías nomás que no está presente. Sí. Yo voy a defender. Pero se cubren No voy a decir todo. tampoco el departamento, demonio. No voy a decir tampoco el departamento.
Era de Central. Demonio, mañana vamos a buscar acá en Popular, productor de TV. Oye, chupaba y Paseado, paisés. tú estás apurando acá, está complicado. Con más música, señores. Gracias a los perros, gracias en Gracias a serio. todos ustedes por la invitación y nada. Los máximos cumbieros que Juancito. está para más. Dime. Hemos ingresado, pende Nambi, pende... ¿Qué pibe? Acá. No, chico, No, porque si no te va a salir afuera. chico, No, metí adentro. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Adentro, Luna. Salud, Fabi. Porque si no va a desamoldar de vos tu cartilla. Aparte que chico lo mismo. No importa. Con Fabi. ¡Qué bárbaro! Voy a meter la oreja. ¡Qué difícil, Fabiola, carajo! Perdón. Sigamos con más música. José falleció. Dale, Máximos Cumbieros. Vos me estás poniendo una prueba y la acepto. Es una cruz pesada, pero la Es acepto. complicado. ¡Suena los máximos cumbieros! Vamos a hacer esto. Un tema que lanzamos recientemente. Vamos. Dice así, a ver. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar. Sé que las estrellas se alumbrarán. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar. Sé que las estrellas se alumbrarán. Y no vamos para abajo. Y te digo amor, te digo adiós. No me preguntes, no sé la razón. Es difícil, tengo que ir. Tu corazón, amor mío, lo partí. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar. No quiero verte sufrir, mi amor, menos por mí. No quiero verte sufrir, no quiero verte llorar. No quiero verte sufrir, mi amor, menos por mí. Vamos a hacer esto ahora. Un pedacito dice, la menor. Ahí va. No llores, no sufras. Y no llores, no sufras por él no te conviene. Si tanto he hecho daño tus emociones, ¿por qué te entregas a él? No llores, no sufras. Si estás llorando, no. Y no hay excusas. Él no te quiere y más yo te amo. Y no llores, llores, llores más mi vida. Esa carita niña, no quiero verla triste. Y no llores, llores, llores más mi vida. Esa carita niña, no quiero verla triste, se va. Somos los máximos cumbieros en vivo. En la Pop TV. Quiere solo una cosa, la cuarta Libertadores, rey de copas. Dale perro, cumbia. Esta locura no la traté de entender, no tiene cura. Olimpia te llevo en mi piel. Esta locura no la traté de entender hasta la tumba. Franqueado te voy a querer. Desde chico siempre me llevo mi viejo. Franqueado sos un sentimiento. La fe intacta de ser primero. Soy olimpero, me sobran los huevos. Esta locura no la traté de entender, no tiene cura. Olimpia te llevo en mi piel. Esta locura no la traté de entender hasta la tumba. Franqueado te voy a querer en cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea esta hinchada se la banca. Es mi deseo de verte jugar. Dale, vamos Olimpia que tenemos que ganar.
te cura. Olimpia te llevo en mi piel. Esa locura no la traté de entender hasta la tumba. Saqueado te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer. Y a donde seas te alentaré, te voy a querer, te voy a querer. Dale Olimpia, no podés perder, te voy a querer, te voy a querer. A donde seas te alentaré, te voy a querer, te voy a querer. Dale Olimpia, no podés perder. Hazte la Cumbia Juan, no llores, no sufras, no llores, no sufras por él, que él no te conviene. Si tanto ha hecho daño tus emociones, ¿por qué te entregas a él? No llores, no sufras. Y estás llorando, oh no. No hay excusas, él no te quiere, más yo te amo. No llores, llores, llores más, mi vida. Esa carita niña, no quiero verla triste. No llores, llores, llores más, mi vida. Esa carita niña, no quiero verla triste. No llores, no sufras. No llores, no sufras por él, que él no te conviene. Si tanto ha hecho daño tus emociones, ¿por qué te entregas a él? No llores, no sufras. Y estás llorando, oh no. No hay excusas, él no te quiere, más yo te amo. No llores, llores, llores más, mi vida. Esa carita niña, no quiero verla triste. No llores, llores, llores más, mi vida. Esa carita niña, no quiero verla triste. Hey, Juancito, ¿se baila o no se baila? Claro que sí, caigo más. No llores. Cumbia, caigo más, caigo más. El aguante. Esta es una historia especial. Trata de la niña, de mami y de papá. Hoy es un día especial. La niña se prepara para hacerle bailar. Hoy es un día especial. La niña se prepara para hacerle gozar. La niña se alista, ella se pinta. Última vueltica de no pensé pasar por esto. Y atención, estamos, porque ahora sí vamos a estar en el Intercolegial. Qué lindo colegio. Me gustan luego ya sus colores. El verde y blanco están ahí presentes. El Monseñor Lasaña tiene su Intercolegial y están con nosotros Mar y Gabriela. Hola Mar, hola Gaby. ¿O es otro nombre? Preséntense, porque acá me decían... ¡Demonio! Mar y A no ser Gabriela. que se hayan ¿Cómo confundido es tu acá. nombre, querida? Mar.
Hijo de puta. Ah, ahí vamos a cambiar el micrófono un ratito. Mientras, demonio, ¿te parece que hacemos el sorteo? Dale. Sorteo, no el 100.000 porque no llegamos a los 100. No llegamos. Inútiles partidas. En Entonces, ninguna parte, en ninguna parte. Acá. En ninguna parte. A ver, Desde abajo para arriba y voy a después cargar todos los dale. mensajitos, ¿ok? A la una. Espera, voy a cargar de Ahí está, ahí YouTube. está. Ahora sí, Todavía no es listo, tanto. listo, Ahí ahora está, sí. ahí está. A la una. A la 2. A la... ¿Qué pico fue ahí? Y voy a mover de Y arriba mover, abajo. pues si yo te... Dale, a la una. A la dos. Dos. A la tres. ¡Eh! ¿Dónde quedó? Se quedó Dimensión Oscura. Dimensión ¡Oscura! ¿Qué Oscura. ganó Dimensión Se lleva Oscura? el pack de Fortín del Club. Espera un poco. ¿Vos la conocés, Dimensión Oscura? Pero, ¿cómo va a venir Dimensión Oscura a buscar? Hola, soy Dimensión Oscura. Y seguro No va se venir, le va a ver. Se va a apagar todo y ahí. Ah, vino Claro, Dimensión ahí, Oscura. esa onda. Dice, Y La- nombre, Las chicas nombre. de Monseñor Lasaña ya están acá. Vos sí sos Mar. Yo sí soy Mar. ¿Y vos, niña? Yo soy Emma Camperi y vine en vez de Gabriela. Emma, Ahí bueno, está. Emma y Mar. Cuéntenos, ¿cuándo arranca el intercolegial, niñas? Hoy mismo arranca. Y va a ser este fin de semana y el próximo. El 1, 2 y 3 y el 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Cuántos colegios están participando, además? Están participando 29 colegios de toda Asunción. Muy bien, espectacular. ¿y las modalidades? Son 8 modalidades. Son fútbol de campo masculino, femenino, handball, futsal, básquet masculino, femenino y vóley masculino, femenino. Muy bien. ¿Y ustedes qué juegan, chicas? ¿Qué deporte? Yo juego vóley. 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 Es el deporte que estamos más fuertes junto con futsal. Ah, mira. Yo no soy deportista, yo soy bailarina y nomás estoy en la organización. En la Me gusta, organización. me gusta, me gusta. Sí, porque la es parte más difícil difícil, realmente. re difícil. Ahí maneja la Toda plata, la infraestructura, plata. Eh, La logística, eso es todo un tema también. Todo Todo. terrible. Tiene que llevar. Y tienen hinchada también. Para eso todos se organizan. Pues los intercolegiales Sí, ahora están claro. súper. Con todo tenemos la Cool. mascota que va a estar todos los días al intercolegial. Gracias por qué llevarme. gracias. Gracias. Hombre, verde, Ah, hombre, claro. Papá, yo soy monseñor, boludo. Ah, él era del sol. Él No, era del Quique sol. es del Quique Monseñor. de Monseñor. Ah, Llanito, Llanito era del sol. Ya está. Chicas, las entradas se compran ahí en boletería. ¿Cómo es el tema? A través de Tuti. A través de Tuti. Y Hola. también ahí en Puerta del Intercolegial. ¿El costo? El costo sería de 10.000 guaraníes Nada. en Puerta y en Tute también. Espectacular, qué Fácil. grande. Bueno, entonces son 2 fines de semana, ¿verdad? Sí, 2 findes. Espectacular. Chicas, gracias. Gracias. Son lo más. Gracias a Y ustedes. que se diviertan ahí. Pasen que la bomba. Pasen la bomba. Fiu del día. Me hace los honores, querida Silvita. No te Bueno. pegó el Carolina ahora. Sí, pero comiénselo mi pico. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, Ayer ahí te, o sea, eso creí. Dale, Silvi, fiu, fiu. Ustedes me avisan. Luego Dale. Ahí está. No. Ah, bueno. Qué áspera Ahí la está. imagen, boludo. Qué cosa fea. Dios Para mí, mío. al Después hay que invitado almorzar, tenemos boludo. que tratar de que no coincida con el fiu-fiu. Sí, Mira lo que es esa cara, boludo. Dios mío, qué desagradable, boludo. ¿Qué dice Silvita? Dice, preciosa. Noche, y mira, preciosa No, noche tuve. eso está más, este está más cabura que nosotros. Ah, mira, Más cabura que nosotros Le estamos. bajó al Noche Carolina tuve. noche el de Fiu Fiu. Se anticipó. Bueno, preciosa. Anoche tuve un sueño que me llenó de emoción. Soñé que te daba un beso y tú a cambio me diste tu corazón. Tenemos que ¡Está feo!